en un pequeño párrafo. Somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es abandonar a los niños olvidando que son la fuente de la vida. Me parece que la disertación que hoy nos va a brindar el doctor Fernando Iglesias, Fernando Alonso. Perdón, Fernando Alonso, nos cuenta él en su práctica que él no se olvida de esto que dice Gabriela Mistral, como lo expresa él mismo en el título de su exposición. Lo voy a presentar. Fernando Alonso es médico de la Universidad Nacional de Rosario, psiquiatra infanto-juvenil de la AAP y API, pediatra de la SAP, psiquiatra del Hospital Provincial de Rosario, responsable de la concurrencia en psiquiatría infanto-juvenil de dicho hospital, docente de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, coautor de varios libros de la especialidad. Y tenemos como un lujo de dos puntuadores, la doctora Zunilda Robatino, que es exdirectora de la Clínica Neuropsiquiátrica Santa Ana de Junín, ex referente en salud mental Región Sanitaria 3, ex psiquiatra EEE de Chacabuco, ex psiquiatra del Hospital de General Viamonte y actual psiquiatra del Hospital Municipal ISIC de Chacabuco. Y tenemos también un lujo, como diría nuestra querida Marcia, al doctor Alberto Serrano, que tiene un currículum tan largo que es imposible abarcarlo en un rato. Solamente voy a decir dos cuestiones, que es jefe de servicio y profesor titular en las universidades en Texas, Pensilvania y Hawái, y presidente de la Asociación Internacional de Terapia de Grupo. Bueno, Fernando, te escuchamos. Bueno, vamos a ver, aquí estamos. Buenas tardes a todos, o buenos días. Bueno, les agradezco a toda a Marcia y a todo, y la presentación y a todos ustedes que están acá. Yo no veo si tengo la pantalla. Acá está, compartir pantalla. Ya estoy. Ahora sí, creo. ¿Ustedes pueden ver? No. Sí. Ah, bueno, entonces... Lo que no puedo es ubicar esto. Disculpen un segundo. No puedo... presentar. No puedo hacer la presentación. Ay, bueno. Vamos de vuelta. Bueno, a ver, acá lo voy a tener que ir pasando así porque no puedo enganchar arriba. Bueno, muy bien. No puedo. Bueno, el título, como decíamos, es ¿qué hacemos con lo que no se puede? 3 casos clínicos. Voy a presentar. En primer lugar, quiero plantear que el malestar psíquico es multicausal, lo que hace más complejo el abordaje de nuestros pacientes. Para algunos autores, la genética y la biología es lo más importante, es la etiología de los problemas psiquiátricos. Para otros autores le dan la razón a la cuestión del entorno psicológico como causa de los problemas, pero hoy en día, para la mayoría de los autores, tanto la genética como el entorno tienen peso en la problemática de la salud mental en niños como en adultos.
Respecto a la genética, hay algunas enfermedades como por ejemplo la esquizofrenia, el autismo, el trastorno bipolar, que son de mucho peso en la heredabilidad. Algunas otras como trastorno de ansiedad que tienen menos peso. En la depresión hay una cuestión equilibrada entre genética y entorno. Y respecto al entorno, tiene que ver con las vivencias que los niños y las niñas tienen, no solamente las vivencias, sino la historia, que a veces cuestiones generacionales o secretos familiares o problemáticas que llevan varias generaciones repercuten en los síntomas de los niños en la actualidad. Pero la genética y el entorno solo no alcanzan a definir esto, porque en muchos casos, como podemos ver algunos estudios donde vemos que por la determinada problemática o trastorno hay supongamos un 50% de heredabilidad, así como aparece ese 50% que en mellizos se repite el cuadro, hay un 50% en el cual no se repite. Y entonces, con la misma genética y un entorno similar, podemos encontrarnos con una variable. Y esta variable tiene que ver con el sujeto. Ustedes saben que los seres humanos, a diferencia de los humanos, no vivimos la realidad de forma directa. Le ponemos un cristal, tiene que ver con nuestra propia subjetividad. Y eso tiene que ver con la cultura y la instancia simbólica que es sola del ser humano. Esto nos permite ser únicos, tener una visión de la realidad única. Eso a veces, con la misma genética, un entorno similar, a algún paciente puede traerle un problema y a otro no. Es decir, estos tres pilares van a fundar tanto en la neuroplasticidad, quiero decir, la citoarquitectura del cerebro, como los intercambios de neurotransmisores y la forma en que una neurona actúa o no, tanto como en la estructura mental, es decir, el modo en que una persona desea, actúa, toma decisiones. Entonces, esto hace que cada uno de nosotros seamos distintos. Cada uno, la respuesta va a ser uno por uno. Ante un conflicto, ante un problema, ante cualquier evento vital, cada uno de los niños o cada persona va a responder con cierto grado de resiliencia o vulnerabilidad que hará que se presente una patología o no. Voy a presentar tres historias para tratar de exponer lo que hoy quiero transmitirles. La de Gastón, que es un joven rechazado, la de Jorge, que lo podemos nombrar como el niño triste y enojado, y la historia de Tomás, que es un niño fuera de sentido. Los tres niños atendidos en el Hospital Provincial de Rosario. La primera historia habla de Gastón, el joven rechazado. Gastón tiene hoy 16 años, nació en el 2005 y tuvo una primera infancia complicada con desnutrición, crianza conflictiva, maltrato y abuso. A los 10 años, el Estado dicta una medida de protección de personas en el 2015 y es alojado en una residencia para niños y adolescentes junto a sus 3 hermanos y una hermana. En este tiempo, los familiares, que está internado ahí, los familiares lo visitan muy poco, la madre se preocupa poco por él y sus hermanos, y bueno, así va transitando sus años en ese lugar. En el año 2017, a los 12 años, el joven empieza a presentar algunos conflictos interpersonales con sus pares, fundamentalmente. Y es ahí donde nos consultan en el Hospital Provincial de Rosario, donde después de una evaluación, junto con el grupo de concurrentes, concluimos que presentaba un déficit intelectual moderado, un retraso mental moderado, con dificultades en sus relaciones sociales. Indicamos psicología y realizamos psicoeducación y un seguimiento. Un año después, cuando ya tiene 13 años, tiene que testificar contra su propio hermanastro, un abuso sexual de hace varios años atrás, bastantes años atrás. Eso le genera a él un cambio
que luego de testificar empieza con síntomas de cierta retracción y reacciones violentas o impulsivas ante determinadas situaciones. Volvimos a evaluarlo en el Hospital Provincial de Rosario. El diagnóstico en este caso se vuelve a repetir el déficit intelectual moderado con trastorno de conducta ya más intenso, por lo tanto se medica con risperidona, se vuelve a indicar psicología y se agregan actividades de inclusión social. En el 2019, a los 14 años, los episodios de arrebatos agresivos desproporcionados respecto al desencadenante aumentan. Si bien se cumple la indicación de psicología, es el psicólogo institucional el que lo atiende. Nosotros siempre recomendamos que no sea el psicólogo institucional, en este caso fue así, y no hizo muchas actividades de inclusión social. Entonces, ante esa situación, decidimos agregarle a la risperidona, que aumentamos un poco la dosis, el ácido valproico como segunda droga. Ya en tiempos de pandemia, en el 2020, a los 15 años, el joven se retrasa más, presenta irritabilidad y episodios de agresividad ante la frustración y desafía a sus pares. Siempre es una reacción desmedida a la circunstancia que genera esta conducta. Se realizan varios cambios de planes farmacológicos, se intenta combinado antipsicóticos atípicos, antipsicóticos típicos, estabilizantes del ánimo, benzodiazepinas, pero a pesar de que se aumentan las dosis o se hacen combinaciones, la eficacia no cambia el cuadro y no se encuentra ninguna eficacia. En la residencia muestran una impotencia en prevenir y controlar la crisis. Ni siquiera lo logran utilizando medicamentos SOS, tipo benzodiazepinas o levomepromacina. En forma reiterada lo envían a la guardia del hospital con la ambulancia. El lugar donde está la residencia está a varios kilómetros de Rosario, en un pueblo. Entonces suben a la ambulancia, lo mandan al hospital, y cuando el joven sube a la ambulancia, que en general tuvo una crisis en el momento de subir a la ambulancia, en el momento en que sube a la ambulancia, o a los pocos minutos se tranquiliza, y cuando llega al hospital ni siquiera hay que agregarle ninguna medicación ni nada, solo alojarlo porque el joven ya se encuentra bien. En el hospital, Gastón, cuando uno habla con él, dice: quiero volver a mi casa, rechazando la idea de volver a la residencia. Él dice: quiero volver a mi casa, sabiendo que tampoco es bien alojado en su casa. O sea, digamos, de alguna manera uno piensa que lo que él quiere es tener un hogar, algún lugar donde se lo aloje de otro modo. Y la dirección de la residencia donde él se aloja reconoce que ya no quiere que el joven vuelva porque les resulta muy complicado atenderlo, a tal punto que lo que pretenden desde la dirección es que se interne para medicarse y evaluarse, con esa fantasía de que con una internación durante un mes vuelve de otra manera el paciente, bueno, o que se lo ponga en un instituto, en una institución más para patologías más complejas. La evaluación en el hospital provincial en marzo de este año lo ve tranquilo, lúcido, dispuesto al diálogo. En el hospital estaba internado, déficit intelectual moderado, dislalias y discurso coherente. Su estado de ánimo es estable, sin episodios de ansiedad o depresión, no manifiesta trastornos del pensamiento, tampoco tiene síntomas psicóticos, no tiene trastornos psicomotores, es algo invasivo en el momento en que uno conversa con él, pero cuando uno le pone un límite lo acepta, no expresa ideación ni conductas auto y heteroagresivas durante la consulta o las internaciones. El joven nunca presentó episodios de agitación o agresividad fuera de la residencia. El diagnóstico es de discapacidad intelectual o déficit intelectual moderado con trastorno explosivo intermitente, por esos episodios puntuales que tiene. También se pensó en un trastorno adaptativo porque solo en el lugar de la residencia es cuando él tiene estas conductas conductuales. Los acompañantes o la gente que ayuda a trasladarlo de un lugar a otro cuenta que cuando él sale por alguna razón nunca tienen problema con él. El tratamiento en ese momento, marzo del 2021, el mes pasado, estaba con olanzapina, 10 miligramos, la lamotrigina 100 miligramos, psicología y acompañante terapéutico. Da intervención a Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que es un dispositivo de, digamos, de la Secretaría de
Asuntos Sociales de la provincia, en general son quienes se encargan de este tipo de situaciones. Y la propuesta que le llevamos desde el hospital, y también avalada por la residencia, es cambiarlo de residencia. Pero desde la dirección se nos dice que eso lleva mucho tiempo, a veces muchos meses, entonces lo único que se logra es instalar un dispositivo con acompañantes terapéuticos y continuar con psicología y psiquiatría. Por supuesto, el niño repite los episodios de agitación e internaciones reiteradas y una vez por semana termina en el hospital unos días, él está en el hospital unos días tranquilo, cuando vuelve a los 2 o 3 días hace una crisis y otra vez y así reiteradamente. Así están las condiciones en este momento. Bueno, vamos a pasar a la segunda historia, que es la de Jorge, que he nombrado como el niño triste y enojado. En el 2008 nace Jorge, de 12 años, a los 11 meses se separan los padres con una separación conflictiva. Siempre fue un niño muy difícil, a diferencia de las hermanas, es lo que dice la madre. A los 4 años presenta trastornos de conducta en el jardín, es visto por un neuropediatra que diagnostica TDAH y lo medica con metilfenidato y psicoterapia, pero no presenta buena evolución. Un año después, a los 5 años, el niño sigue irritable, agresivo, consulta en un servicio, no el nuestro, sino en otro hospital de psiquiatría, donde ya se hace el diagnóstico de trastorno de conducta severo, y se hace un certificado de discapacidad, se lo medica con risperidona, ácido valproico, se le ponen terapias de diferente tipo, y el niño en ese tiempo, digamos, después, desde el 2014 al 2019, de 6 a los 11 años, tiene altibajos con algunas internaciones, pero nunca logra una estabilidad y siempre tiene episodios bastante severos, puntuales, como por ejemplo agredir a una maestra, etc. En ese tiempo fue expulsado de la escuela, como decía, varias internaciones, los estudios siempre fueron normales, los estudios complementarios de los neurólogos, de imágenes y eléctricos. Se usaron muchos planes farmacológicos con variadas dosis. Y a fines del 2019, previo a la pandemia, le pega a la psicóloga en una situación y se rompe la transferencia con este dispositivo y la madre por su cuenta deja de ir a este hospital y concurre a nuestro hospital. Ahí estamos hablando de mayo del 2020, estábamos empezando con el tiempo de la pandemia. Nosotros lo evaluamos, estaba lúcido, algo embotado, la fase poco expresiva, estaba dispuesto al diálogo, no presentaba trastornos del pensamiento, su concentración era lábil, tenía bradicinesia, anergia, anedonia, ánimo deprimido, desesperanza. No había ideación suicida, aunque relataban amenazas de autolesionarse cuando presentaba una crisis. Le disgusta que se burlen de él y que no lo dejen hacer lo que quiere, hipersomnia. Estaba angustiado, impaciente, inquieto, tensión muscular y dificultades en la concentración. Reconoce, a veces se excede siendo violento, no quiere que hablemos del padre, dice que nadie lo escucha, ni la familia, ni los terapeutas. El diagnóstico que en el momento manejamos fue un trastorno de estado de ánimo, también se pensó en un trastorno de la disregulación del estado de ánimo, y en segundo lugar, trastorno de ansiedad, y por último, pensamos que algunos de sus síntomas, como algunos síntomas extrapiramidales, o la hipersomnia y la irritabilidad, podrían estar relacionados con los efectos indeseables, ya que estaba bastante medicado cuando lo recibimos en ese momento con 4 drogas a altas dosis, a veces algunas que excedían lo recomendable. Entonces se decidió en ese momento acomodar el tratamiento con olanzapina, sertralina y ácido valproico, y psicología, psicoeducación familiar, y se da intervención a trabajo social. La evolución de este paciente, en agosto del 2020, presentó menos episodios de agitación, en ese momento ya estaba con sertralina y ácido valproico, le habíamos retirado la olanzapina, seguía con psicología, estaba lúcido, reflexivo, concentrado, hace las tareas, su relación familiar es más armónica, pero sigue expresando angustia y tristeza en las entrevistas. En agosto del 2020, Jorge queda solo, la madre trabajaba bastantes horas afuera de la casa,
y queda solo con sus hermanas que eran mayores que él. Y tiene un episodio por una cosa menor, si quien veía televisión o no quien veía televisión, se pelea con las hermanas y les pega. A una de las hermanas le pega. Entonces la madre decide no tenerlo más en casa. Plantea que tiene mucho miedo de trabajar y dejarlo con sus hermanas, una de ellas es mayor y otra es menor, y decide no tenerlo más en casa, me informa esto, lo sube a un taxi y lo deja en la puerta de la casa del padre. El padre termina aceptando a regañadientes, con ciertas condiciones, quedarse con el niño, prioriza siempre a sus hijos, siempre dice, o sea, en su relato hay prioridad en sus hijos que tiene con su pareja actual, y como la pareja actual rechaza a Jorge y él no quiere tampoco exponerlo a estar con sus hijos, se lo lleva a su trabajo. Él trabaja en un supermercado y 12 horas por día, 10, 12 horas por día, en ese tiempo el niño está con él en el trabajo. Jorge cumple el tratamiento con olanzapina valproico, psicología, está mejor, aunque presenta algunos conflictos sociales y familiares, o sea, sociales, cuando él está en el trabajo, tiene, digamos, esas 10 horas que él está haciendo nada, cuando el padre trabaja, se mete algunos líos, y cuando está, las horas que está dentro de la familia, también hay algunas discusiones, porque su lugar es bastante precario, o sea, no tiene cama, tiene un colchón en el piso, según él no lo dejan ver televisión, bueno. A mediados de octubre, luego de un episodio una pelea bastante violenta que hubo dentro del mismo supermercado, el padre termina encerrándolo en una pieza durante 2 horas, con las pastillas que él usaba, las tenía el niño, entonces el niño termina tomándose las pastillas, todas juntas, bueno, se genera una crisis en ese momento, y el padre decide no vivir más con él. Nos informa que él no va a encargarse más del hijo. En noviembre del 2020, Jorge vuelve entonces con su madre, casualmente era el otro día la fecha del cumpleaños, vuelve a la casa de la madre, pero al poco tiempo, o sea, al principio está más o menos bien, pero al poco tiempo se vuelve a dar una pelea familiar muy violenta, hace una crisis de agitación donde el niño termina armando su propia valija, se sienta en la vereda esperando la ambulancia que se lo lleve al hospital. Queda internado en este caso en un hospital que no es el nuestro, porque el nuestro estaba dedicado a COVID en ese momento y bastante complicado. Entonces, estamos hablando de noviembre, que fue cuando fue el pico de COVID en Santa Fe, el primero, y entonces queda internado en este otro hospital donde vuelve a estar, se le agrega más dosis de olanzapina, se le aumenta el ácido valproico, se le agrega levomepromacina y el uso de benzodiazepinas. El niño, o sea, se empieza a polimedicar otra vez. El niño cuenta por primera vez que fue, acá en esta internación, por primera vez cuenta que fue abusado por su padre. Se da una intervención a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, no dictan una medida de exclusión, consideran que no es suficiente todo esto como para que se dicte la medida de exclusión, es decir, que no pueda estar con ninguno de sus familiares y se le dé un hogar como refugio. Entonces queda durante varios meses internado en el hospital, donde presenta muchos episodios de fuga, agresiones, crisis, muchas complicaciones para la gente que estaba atendiéndolo en el hospital en ese momento, hasta que finalmente, hará un mes más o menos, se le dio un hogar para que él esté, pero sin la medida de exclusión. O sea, todavía la madre está a cargo y sigue con la idea de volver a estar con, o sea, el Estado tiene la idea de que vuelva con su madre, pero así están las cosas ahora. Y por último, es Tomás, el niño fuera de sentido. Este niño tiene ahora 9 años, en el 2012 nace, es un recién nacido pretérmino con asfixia neonatal, la madre tiene depresión postparto, la familia es muy disfuncional, es difícil de calmar, según dice la madre, un retraso generalizado del desarrollo, según los pediatras y los neurólogos que lo evalúan. A 4 años tiene una empresa con conductas disruptivas y dificultades en la socialización, especialmente cuando se escolariza, tiene convulsiones febriles, ahí conoce a una neuróloga que lo medica por las conductas, no por las convulsiones, no recuerda qué medicamento, ese medicamento lo termina abandonando. A los 5 años ingresa a escuela especial con un certificado único de discapacidad. La madre recorre varios especialistas, nunca está conforme, siempre es bastante
querellante y va variando de dispositivos de atención públicos del Rosario, y a los 6 años vive en Villa Gobernador Galvez, que es una ciudad que está pegada sería del Gran Rosario, y consulta ahí en el hospital de Villa Gobernador Galvez, donde un equipo de salud mental lo evalúa con el diagnóstico de psicosis, lo medican con levomepromacina y ácido valproico. La madre continúa inconstante en el tratamiento, el padre está ausente, muy disruptiva la familia. Hay momentos donde el padre vive con la madre y la pareja de la madre, todos juntos en la misma casa. En el 2020, a los 8 años, luego de varias internaciones, bueno, se constata que no se consigue un centro educativo terapéutico, nunca está en tratamiento terapéutico, o sea, permanente. Lo ve una neuropediatra en este caso y le hace estudios, resonancias, eléctricos, todos normales, lo medica con haloperidol, levomepromacina y ácido valproico. La evaluación de este año, en febrero del 2021, en el hospital provincial, lo vimos inexpresivo, con dificultad en el habla, su postura es algo rígida, movimientos lentos. En momentos el niño se comunica con el interlocutor e interactúa con algunos intereses limitados. Su dibujo es muy simple, hay un esbozo de juego simbólico, pero con muy poca imaginación. Su discurso es simple y su voz es impostada, e interactúa con el interlocutor con cierta lógica, pero bruscamente y sin ninguna razón clara, presenta bruscos cambios donde su comportamiento se torna extravagante y desorganizado. Su lenguaje pierde el sentido, ignora a quien le habla, lo evade, cambia de actividad. En estos episodios quiere irse del lugar o grita, y si alguien se lo impide, comienza a pegar o a hacer una crisis de excitación muy violenta. El diagnóstico que se plantea es psicosis infantil y el tratamiento es risperidona con ácido valproico, terapias multidisciplinarias, acompañante terapéutico y un centro educativo terapéutico. La última internación, marzo del 2021, a los 9 años, los motivos de internación fueron una excitación psicomotriz. En realidad se interna primero en otro hospital, ahí es medicado con haloperidol, altas dosis, levomepromacina y ácido valproico. Luego pasa a nuestro hospital, porque lo estábamos atendiendo nosotros. Entonces, en esta internación, quedó con el plan risperidona, 3 miligramos, levomepromacina, 75, de ácido valproico, 600, y mostrando una respuesta paradojal al lorazepam. Se retira el haloperidol ahí. La psicoterapia que se implementa es diaria en la sala de pediatría, varias horas, 2 o 3 horas, la psicóloga trabaja con el niño, y luego de una semana de internación presenta crisis reiteradas, agitación y agresividad, no mejora nada, fugas, con respuestas a la interacción conflictiva de sus padres. Tienen grandes conflictos entre los padres que están separados y por momentos se cruzan dentro de la internación. Se decide, entendiendo que el niño necesita una internación especializada que no tenemos en la provincia de Santa Fe, en el estado, bueno, se decide que este niño no puede estar en una sala de pediatría común, que no teníamos las condiciones, que se ponía en riesgo permanentemente y ponía en riesgo a los demás, y además que necesitaba un equipo terapéutico que, además de la medicación, empiece a trabajar con él dentro de la internación, más amplio que una psicóloga. Y bueno, entonces se plantea esto en dirección y se logra, lo único que podemos hacer en provincia de Buenos Aires, de Santa Fe. Bueno, este chico tenía obra social, entonces se habla con la obra social y una clínica privada de psiquiatría arma un dispositivo en el privado. Pero la madre está 12 horas en esa clínica, no le gusta, se siente mal, ve situaciones que le parecen que no corresponden para estar su hijo ahí, y se fuga. Ahí se va a otro hospital que se había internado primero, lo internan de vuelta y empieza todo un debate entre las direcciones de ambos hospitales y del auditor de la obra social para dónde va a ir a parar este niño. La madre muy querellante que quiere denunciar a todo el mundo, por supuesto abandono. Bueno, lo que se ve acá es una falta de un dispositivo de internación especializada.
que complica el tratamiento y el alojamiento de este niño y esta familia. Bueno, estos son los 3 casos clínicos. Yo sé que fue muy largo, voy a hacer un pequeño resumen. Gastón, de 16 años, el niño rechazado, les recuerdo, es el niño que recibe abuso, maltrato y abandono. A los 10 años lo llevan, digamos, en forma obligatoria a una residencia, declara contra su hermanastro y empieza a tener síntomas más disruptivos de los que tenía, se pone agresivo e intolerante. Es ahí cuando se hace el diagnóstico de trastorno, retraso mental y trastorno, en realidad este es el diagnóstico, creo que antes no lo había dicho, explosivo intermitente, también se pensó en trastorno adaptativo, y está medicado con la olanzapina, la motrigina, psicología. Es rechazado por todos, por la familia, por la residencia, y las instituciones no le estamos dando, creo yo, un alojamiento corresponde. El otro niño es Jorge, que lo nombré el enojado y triste, es aquel niño que presenta una conducta disruptiva, varios tratamientos, es un niño muy difícil, tiene una gran desesperanza e irritabilidad, es autodiactero-agresivo. El trastorno sería un trastorno del estado de ánimo, medicado con olanzapina, valproico y psicología. Es rechazado por ambos padres y no tiene un lugar claro que lo aloje. Tomás, el niño de 9 años, el que nombro fuera de sentido, bueno, con muchos problemas prenatales, una familia muy disfuncional, episodios fuera de sentido, bruscos, y muchas internaciones. Diagnosticado como psicosis, queda medicado con risperidona y levomepromacina. Y no tiene un lugar de internación especializado. Bueno, vamos a ir terminando para dejar lugar a los puntuadores. Quiero decirles que, evidentemente, todos ustedes saben que los problemas de salud mental en los niños son verdaderamente enmarañados y no se presentan fáciles de definir y de tratar, sino se presentan como demandas muy complejas y difusas. Muchos de los niños que atendemos y las niñas tienen condiciones multicausales y muy severas. Hay alteraciones neuroendocrinas, también problemas del entorno, dificultades en la construcción psíquica, la mayoría de los niños que presentan problemas severos. Las intervenciones que tenemos que hacer son complejas y muy delicadas. Tenemos que estar atentos a la detección precoz de los síntomas, a jerarquizar problemas y localizar factores de riesgo, como por ejemplo los intentos de suicidio, hacer un diagnóstico siempre basándonos en criterios clínicos bien definidos y tener la escucha como herramienta clínica. No solamente lo que vemos y lo que nos dicen que el niño tiene, sino poder tener la posibilidad de escuchar lo que ese niño quiere decirnos. Y niñas. La interdisciplina es fundamental en el trabajo, entendiendo como interdisciplina a un grupo de profesionales, cada uno desde su constructo teórico, de aportar algo de su especialidad, pero siempre también tiene que el especialista traer y mostrar lo que no le alcanza, lo que no sabe, para que haya verdadera interacción entre las disciplinas. Y por último, indicar estrategias terapéuticas avaladas por la evidencia. Para terminar, pienso que el niño y la niña tenemos que siempre, a pesar de todas las diapositivas anteriores y lo que he indicado, creo que es fundamental que no lo dejemos a la deriva. No es posible un abordaje sin escuchar al niño o a la niña y sin tener en cuenta lo que tiene para decir. Y sobre todo, sin dispositivos que los alojen, ya sean que los alojen como una actitud maternal o familiar, que los alojen en un dispositivo especializado cuando los cuadros son muy severos y no podemos controlarlos en los hospitales comunes. Bueno, por último les muestro a mis 2 ciudades. San Nicolás es donde vivo y también trabajo, y en el hospital y en Rosario es donde trabajo, en el hospital provincial, que quedan a 70 kilómetros unas de la otra. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a dar lugar a escuchar a los puntuadores. Así que, por favor, Suni. Sí. Suni Robatino. Bueno,
Díganme si me escuchan bien, porque Marcia me dijo que se escuchaba entrecortado. Bueno, cualquier cosa me dicen. Bueno, a ver, voy a tratar de ordenar un poco mis pensamientos, porque surgieron muchísimos a partir de toda la exposición de Fernando. Pero yo comenzaría tomando el título que él puso a su exposición, ¿qué hacemos con lo que no se puede? ¿No? Entonces a mí me viene a la mente la idea de, cuando él pregunta qué hacemos, me viene la idea primero en hacer un pequeño cambio del verbo, ¿no? Y transformarlo en qué es lo que no estamos pudiendo hacer. Porque cuando uno dice con lo que no se puede, ¿no? Que es realmente lo que está pasando, nos habla de un límite y de una imposibilidad. En cambio, si nosotros empezamos a pensar en qué es lo que nosotros no estamos pudiendo hacer, nos abre cierta pequeña esperanza. A mí, escuchando los tres casos que él relató con una claridad impresionante, me puedo sustraer un común denominador dentro de estos tres casos, y que es la palabra rechazo, ¿no? Un niño que es rechazado por todos, otro niño porque es agresivo, porque tiene ira, el otro que es rechazado por su familia, porque no es, pareciera que no está dentro de los hijos son fulanito, fulanito, y este es el que tiene que, digamos, aguantar, ¿no? Cuando dice mis hijos, prioriza mis hijos, el padre no incluye a este niño, entonces ahí hay un rechazo intrafamiliar. Y en el tercer caso, un rechazo también. Esta palabra rechazo a mí me lleva a pensar en el desamor. Y pensar en el desamor me retrotrae a la idea de los derechos del niño, así como comenzó Susana a hablar de Gabriela Mistral, me encantó, porque es justamente esa, hemos tenido quizás la misma idea, ¿no? De empezar a analizar qué es lo que no estamos pudiendo hacer en la situación, ¿no? En ver a este niño rechazado, en el desamor, en la falta de alojamiento, en el sistema social, y es a su vez los derechos. El amor es un derecho del niño, ¿no? Es un ser amado y poder amar conforme a uno de los derechos del niño. Y si hablamos de derechos del niño, tenemos que ir, evidentemente, a retrotraernos a la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, sancionada y promulgada en el año 2005, que a su vez, vamos a ir haciendo como una cadena hacia atrás, me lleva a pensar en la pionera de todo esto, que fue una campesina que me lo tuve que escribir el nombre porque nunca me acuerdo el nombre, me acuerdo el apellido, que es la fundadora de Salven a los Niños, tan conocida Suni, se mundialmente, corta. y que fue a su vez... Se corta la transmisión, Suni. A ver si puedo poner los datos móviles. Se corta. ¿No me escuchan? A ver, habla ahora. No, Suni, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, esperemos que no se corte. Bueno, estaba hablando de esta campesina inglesa pionera,
pionera de los derechos del niño, con su declaración de Ginebra, la fundadora de Salven a los Niños, y que en el año, creo que en 1926, bueno, no importa, hace la declaración de Ginebra, que fue el puntapié inicial luego para distintas declaraciones de derechos hasta que se llega a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es que a mí me gustaría traer acá, porque fue una persona sumamente combatida, no fue aceptada ni aplaudida, sino que fue realmente muy combatida por diferentes cuestiones políticas, más que no vienen al caso mencionar, pero que ella decía que los niños son niños, no importa si son blancos, si son negros o son rojos. Y ella decía que el único idioma internacional, universal, era el llanto de un niño. Me parece que esto es sumamente importante porque nosotros, la mayoría acá, psiquiatras infantiles, hemos elegido esta profesión por algo, porque hemos colocado al niño en un lugar de importancia en nuestra subjetividad. Entonces, me parece a mí que tenemos que retrotraernos un poquito a la ley, donde lo que ellos plantean, la ley de promoción y protección, en el interés superior del niño. Es un concepto que quizá fue tergiversado y no bien interpretado, porque el interés superior del niño, del cual se basa toda la ley, tiene que ver con ese conjunto de estrategias y acciones tendientes a mejorar la situación del niño, del bienestar, de la salud, de su calidad de vida, ¿no? Entonces, el interés superior del niño es un derecho del niño, pero es un principio y es una norma de procedimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho del niño, estamos implícitamente diciendo cuáles son los deberes del adulto, porque el niño debe ser atendido, protegido y mejorado a partir de la acción de los adultos. Entonces, a mí, en esta cuestión del desamor y el derecho al amor, me gustaría, yo tengo una onda romántica que espero que me perdonen, pero les voy a mencionar dos casos de lo que puede ser en un caso el desamor y en el otro caso del amor, ¿no? En el caso del desamor hay una obra de la literatura universal sumamente famosa, que no creo que nadie la desconozca, que es la historia de Frankenstein, ¿no? Lo que resume la obra de Frankenstein es justamente un hijo creado por un padre cuyo fealdad provocaba el horror y el rechazo de todos. Y el sufrimiento de este ser humano por sentirse no amado. Entonces le pide a su padre que le haga una novia, ¿no? Y el padre le dice que no, porque justamente había cometido un grave error y no quería volver a cometer otra vez el mismo error. Entonces le niega a su hijo la posibilidad de amor. Para esto el creador estaba por casarse y él estaba muy enamorado y estaba a punto, ¿no?, de contraer. Suni, se fue la voz. Vino a buscar Frankenstein. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta que el desamor del padre de Frankenstein. No sé qué pasa. Voy a abrir la puerta, a ver un segundo. ¿Me escuchan? Sí. Porque abrí la puerta a ver si por ahí tengo más señal. Bueno, no sé hasta dónde escucharon, pero bueno, le es negada la necesidad que tenía o el deseo que tenía ese hijo Frankenstein de tener un amor.
Entonces, en la víspera del casamiento de su padre, él mata a la novia. Y ahí está la tragedia, ¿no?, de esta historia de Frankenstein, que en realidad es una historia de amor, pero de desamor. Y que, bueno, es una tragedia, porque después termina matando al padre y se termina suicidando. Y esa sería la historia que a mí metafóricamente me lleva a pensar en estos tres casos, en estos pequeños tres Frankenstein. Y la otra historia, que es la historia de amor, que es de un escritor, Salinger, que lo deben conocer también, donde él cuenta que hay tres hermanos, dos mayores adolescentes y una bebé de 10 meses que llora todas las noches. Entonces uno de ellos, llamado Seymour, que aparece en muchas de las obras de Salinger, le dice a su hermano: voy a leerle un cuento. Y el otro se ríe, le dice: ¿para qué si no entiende? Ya lo sé, le contesta Seymour, pero tiene orejas, oye. Y en este oye aparece lo importante de todo esto, porque esta niña cuando crece jamás se olvidó de ese cuento taoísta, pero no porque supiera Está silenciada, Suni. Está silenciada, Suni. Una pena que no podemos oír. Suni, desilenciate. Suni, que estoy buscando acá a ver por qué está silenciada. Espera, desilenciate pero no vos, sé por Suni. qué, yo lo desactivo y se vuelve a silenciar. Ahí lo desactivé. Listo, bárbaro. Okay. Bueno, no sé hasta dónde escucharon, perdónenme con tantas cosas, pero no sé hasta dónde escucharon. Hasta el mismo personaje que se repite en varias obras de Salinger. Bueno, que eran tres hermanos, donde había dos adolescentes y una hermanita menor que dormía en otra habitación, que tenía 10 meses, y lloraba todas las noches. Entonces uno de ellos le dice al hermano, que es el personaje protagonista, Seymour, le dice: le voy a leer un cuento. Y el hermano se ríe y le dice: pero si no entiende nada. Y él le dice: ya lo sé, pero tiene orejas, oye. Entonces, esta, digamos, percepción que tuvo ese hermano, hace que Franny, que es la hermana, no se olvide jamás de ese cuento taoísta, que es lo que le estaba diciendo, sino que volvía a su memoria la voz de su hermano leyéndoselo. Entonces, me pareció una metáfora hermosísima de lo que es el amor y lo que es el acto de amor, ¿no? Una historia de desamor con otra simple, vulgar, y hasta que podría ser cotidiana de algunos hogares, ¿no? Ojalá fueran todos, de amor. Y esto me lleva a la pregunta, a la primera parte, cuando Fernando dice: ¿qué hacemos con lo que no estamos pudiendo hacer? Es decir, evidentemente el amor tiene que ver con el hacer. Y la ley de la promoción de los derechos del niño nos marcó un antes y un después en la infraestructura que tenía nuestro país, en la atención del niño, ¿no? Porque antes fue la primera ley que habló de sujeto de derecho y que habló de usuario de servicio, que después lo retoma la ley nacional. Pero en realidad fue la ley de promoción que primero fue provincial de la provincia de Buenos Aires, lo sé porque yo justamente en ese año entró como referente en región sanitaria tercera, y después se sancionó la ley nacional de promoción de los derechos del niño. Entonces, en esta cuestión de cambiar la infraestructura, decir, bueno, el niño ahora tendrá que
tener derecho a una familia, o derecho a estar en su lugar, en tener una identidad, nacionalidad, la escuela, la salud, el amor, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando se cambia toda la infraestructura y aparecen los servicios locales, los servicios zonales, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, lo que yo estoy viendo ahora es que algo que se formó para desjudicializar la problemática de la niñez, porque antes era juez de menores, reformatorio, ¿no? Entonces ahora teníamos otros instrumentos, otras estrategias, y sobre todo desjudicializar la problemática de la niñez y empezar a mirarla y verla desde otro lado. Y lo que yo estoy viendo ahora es que se ha llegado a una situación casi de parálisis y que se está judicializando otra vez la problemática de la niñez. Entonces creo que los que estamos todos, porque una de las cosas que proponía la ley era la formación de los consejos locales de promoción y protección de los derechos del niño, y yo la verdad que no conozco en mi zona ningún consejo. Conozco los servicios locales, los servicios zonales, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que la respuesta al qué hacemos es clave y, como digo, ¿no?, que en todo derecho del niño hay un deber del adulto y nosotros como profesionales de la salud tenemos que hacer algo, sobre todo las nuevas generaciones, que son las que van a venir con todo el ímpetu, la energía, para tratar de cambiar esta frase que nos tiró Fernando y que es como, digamos, un pedido de auxilio para rescatar a la niñez desvalida. Me parece que ese es el punto. Me parece que esta presentación fue para una reflexión, y volver a poner, digamos, las cartas sobre la mesa y estar pensando cada uno desde su lugar qué puede aportar para que este idioma universal, que es el llanto, que es la angustia, llamémosle ira, llamémosle tristeza, llamémosle desorganización del pensamiento, pueda ser escuchada con un oído, digamos, refinado en el sentido de acercamiento humano hacia el que sufre y poder realmente provocar cambios, porque yo lo que veo es una gran paralización y la verdad que como nosotros como psiquiatras es muy difícil que podamos trabajar solos. Por más quijotes que algunos puedan ser, si las demás instituciones no se mueven, es muy difícil hacerlo. Bueno, eso es nada más lo que quería decir. Me parece que es una pregunta que nos lleva a un montón de preguntas, pero que no nos tenemos que paralizar ante tantas preguntas y empezar a hacer algo, aunque sea muy pequeño. Bueno, eso es todo y bueno, me encantó la presentación de Fernando porque nos obliga a la reflexión. Y el niño es responsabilidad de todos, como dijo la Organización Mundial de la Salud. Eso es todo. Gracias, Suni. Ahora escuchamos al doctor Alberto Serrano. Doctor, lo escuchamos. Bueno, encantado. ¿Me pueden oír bien? Ay, qué lástima. ¿Me están oyendo bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Mucho de pensar de todo esto, pero qué interesante que el título que eligió el doctor Alonso de qué hacemos con lo que se puede, me hizo acordar mucho a mi relación con el que era el titular del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania. Y me acuerdo cuando hablábamos con él de una serie de complejidades legales y administrativas, y él me insistía que el interés de él era en el arte de lo posible. El arte de lo posible. Esto me hizo recordar eso, que es posible dentro de los recursos limitados, sociales, legales, etcétera,
Y en los casos que presentó el doctor Alonso, fue muy interesante seguir el itinerario del cuidado de estos chicos, todos los cuales evidentemente fueron víctimas de negligencia o abuso. Y el problema que persiste es la falta de participación de la familia de una manera viable, y me voy a hablar de eso en unos minutos. Y el hecho de que cantidades de individuos de manera con buen entrenamiento y buena formación y buena intención se conectaron con este chico y se conectaron con la familia cada tanto, pero sin mayor éxito persistente. Pero una de las preguntas que me hacía era que sabemos mucho de lo que está mal con estos chicos, de lo patológico, lo disfuncional, pero no bastante de lo que está bien. Por ejemplo, que el nivel educacional alcanzado, tienen alguna habilidad especial, musical, artística, deportiva. No sabemos nada de eso. Porque si algo va a andar mejor, si nosotros podemos tener un enganche con este chico en el sentido de mejorar su condición, mejorar su funcionamiento, es a través de aquello que ya está bien. Porque lo está mal no lo podemos reemplazar. No le podemos dar un nuevo cerebro que funcione bien, una nueva familia que sea amante, de apoyo, etcétera, no. Pero ahí hay una familia. Yo me pregunto, ¿cuánto se ha hecho hasta ahora para poder trabajar con la familia, con lo malo, pobre que tengan? De todos modos, es la única familia viable para nosotros. No le podemos inventar una nueva familia. La estructura de un hospital, de un centro residencial, centros especializados, no es una familia, es una familia postiza, pero de todos modos no es la alianza genética, afectiva, incluso cultural. Quiero hacer mención de eso. Mucho he aprendido a través de los años, por la fortuna de estar en contextos diferentes, uno en Texas, con mucha experiencia con latinos, después en Filadelfia, mucha experiencia con afroamericanos, y después en Hawái, con múltiples culturas, hawaianos, chinos, filipinos, coreanos, etcétera. Y qué importante, si es que uno se va a conectar como terapeuta, poder sintonizar a la cultura, al contexto de la cultura y la subcultura que cada familia integra. Si no hacemos una conexión, no somos relevantes para ellos y no van a ver con alguien de afuera que trata de hacer algo por ellos con buena voluntad, pero que no puede estar conectado. Y como si tratamos de conectar en un televisor, ¿qué canal agarramos? Y aparecen 2 o 3 canales simultáneamente borrosos. Claro que no podemos ser expertos en cada cultura, pero tener conciencia de qué cultura son, donde estos chicos, por ejemplo, que representan, son familias clase media, clase pobre, son originalmente de Argentina o han venido de otro lado. ¿Cuál es la afiliación de la familia, la integración de la familia a la cultura argentina, etcétera? Es decir, no podemos hablar mucho ahora de 1, 2, 3 generaciones, pero tengo muchísima experiencia con eso, la diferencia que hay entre cada nivel de generacional en el sentido de adaptación, de integración y la transmisión de valores a través de la generación. Importantísimo, porque los valores no solamente son los valores
positivos, creativos, las buenas memorias de la familia, pero también lo negativo, los dolores, las pérdidas, los duelos, lo resuelto, lo no resuelto, todo eso se transmite, así como de lo que no se ha hablado, de la afiliación religiosa. ¿Pertenece la familia a algún culto o no? Guay, ¿por qué todo esto es importante? Pero cuando empezamos a hacer un mapa de cuáles son los recursos que ya existen para el chico, además de padre y madre, ¿qué otros hay ahí? Abuelos, tíos, primos, la iglesia, el vecino, el pueblito, la escuela, todo eso. Esos son los recursos nativos, por así decir, que están a nuestro alcance también. Por eso la curación, por así decir, no se va a hacer al nivel de nuestra clínica, de nuestro hospital, sino realmente para activar o reactivar los recursos de ese ambiente. Pero estamos hablando de prestar servicios a nivel comunitario, en realidad, y que es muy difícil de hacer, tanto en mi ambiente como evidentemente en Argentina. ¿Por qué? Porque requiere la colaboración de múltiples instituciones, de múltiples expertos, y hacer una especie de diseño terapéutico que incluya todo eso. Además de medicación, que es evidente lo que nos da más poder, digamos, como autoridad, como conocimiento. Pero realmente quisiera hacer hincapié de que la parte de la medicación es simplemente un aspecto, tal vez el que nos dé más fuerza y más seguridad, pero no necesariamente más efectividad. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud del niño, sobre todo el adolescente, con respecto a tomar medicación? Con frecuencia lo ven como un castigo, algo que le quiere controlar la conducta, como un enemigo. Entonces, ¿de qué manera entonces nosotros podemos tener un buen contacto, una buena afiliación con ese niño? Y después la familia. Si vemos la familia como un enemigo, ¿por qué? Porque son hostiles, porque son ignorantes, por así decir, porque ha habido negligencia. En la mayor parte de estos casos, esos padres también han sido víctimas de negligencia y abuso. Y en abuso incluimos físico, pero también sexual. Se mencionó en uno de los chicos el problema del abuso con el hermano. ¿Era abuso sexual o abuso físico? Hay mucha diferencia, en realidad, del impacto y la profundidad de la herida y el significado, etc. En fin, de todos modos, me gustaría saber, por ejemplo, se habla de que hay un nivel de retardo mental, dice moderado. Bueno, moderado significa una coeficiente de inteligencia 50 o menos. Eso es bastante serio, muy limitante. ¿Dónde entran, por ejemplo, cuando hablamos de la habilitación o rehabilitación de estos chicos, sobre todo el adolescente? La educación vocacional, porque un chico así no puede ser un buen mecánico o un buen jardinero, o solamente pensamos en una formación académica que termine la secundaria y vaya a la universidad. No creo que ninguno de estos chicos puedan tener la competencia, digamos, de eso. ¿Dónde entra, por ejemplo, la terapia de psicoterapia de grupo para mejorar la relación social? Eso no se va a mejorar con terapeutas adultos o doctores en un hospital. Eso tiene que ser con pares, con chicos como esos, del mismo color, de la misma educación, del mismo nivel. Si no, se van a sentir fuera del pozo y no lo van a poder tomar, no lo van a asimilar, no lo van a poder ayudar a progresar en su capacidad social, etc. Y las familias, digamos,
Alguien dijo hace mucho que las familias son el problema, pero también son la solución. ¿Y por qué son la solución? Porque es el mejor recurso que tenemos a mano. Ahora, ¿cómo podemos, por ejemplo, en el chico que lo mandan con la madre, después con el padre? Si uno va a hacer eso, hay que tener o un asistente terapéutico o un terapeuta que va a la casa a ayudar a la mamá o a entrenarla a cómo manejar un chico con necesidades especiales. Cuando en una familia con múltiples chicos, el padre dice, bueno, manejamos nosotros y está todo bien, pero este no. Bueno, no es que ellos han sido malas personas, no están entrenados a poder enfrentarse con un chico con necesidades especiales. Es nuestra responsabilidad hacer posible que ellos obtengan ese entrenamiento. En una palabra, hay que entrenar a esos padres o a los padres postizos, por ejemplo, en un centro como están en residencial. No es raro que el centro residencial se quiera lavar las manos y sacar, digamos, la oveja negra que no anda bien. ¿Por qué? Porque generalmente no tienen personal con formación especial para chicos, no chicos solamente víctimas de negligencia, sino chicos que están realmente dañados emocional y también cerebralmente. Todos estos chicos tienen una encefalopatía, realmente, por negligencia, por mala nutrición, por violencia, etc. No hay duda. El problema no es tanto el diagnóstico como qué hacemos, qué es lo que tienen estos chicos que están bien todavía, aunque esté a medio bien, y que lo podamos mejorar, porque esa es la única manera que tiene alguna credibilidad con el chico y con la familia, en ese sentido. No le quiero dar un sermón, simplemente me encantó la presentación. Le quiero dar muchas gracias al doctor Alonso por estar trabajando con estos chicos que generalmente son abandonados. Uno se lava las manos, mira al otro lado, que lo maneje otro, etcétera, acusando a alguien, a la sociedad, o a la familia, o al barrio, o a la delincuencia, o a la droga. Siempre hay alguien al que no le puede dar la patada. Pero la realidad, entre toda esta caca, por así decir, encontrar una flor que necesite cultivarse es muy importante, y creo que es nuestra responsabilidad poder hacerlo. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, y abrimos el lugar para las preguntas, para los aportes que quieran hacer. Tal vez voy a empezar yo, o mejor dicho, voy a empezar yo. Les voy a contar que en el Hospital Infanto Juvenil teníamos el mismo problema que nos trajo Fernando en su exposición. Llegó un momento en que los chicos de internación entraban y salían, y se llegó hasta 8 internaciones. Entonces nos empezamos a preguntar qué era lo que estábamos haciendo. Sí, teníamos las mejores medicaciones que hay en plaza. Teníamos una infraestructura excelente para los niños. Teníamos actividades que los acompañaban durante todo el tiempo de internación. ¿Y por qué cuando les dábamos el alta, a los 2 días, al día siguiente, volvían? Y rápidamente volvían a estabilizarse. Ellos iban, en general, a las residencias, a los hogares. Entonces, cuando empezamos a pensar que tal vez necesitábamos un dispositivo para estos niños rechazados, se creó uno que se llama dispositivo hogares, y que funcionan en el Hospital Infanto Juvenil aproximadamente hace 6 años, que empezó
para todos los chicos internados que estuvieran en hogares o en residencias, y que fueran siempre de la ciudad de Buenos Aires, de la capital. ¿Para qué? Para el seguimiento y control, porque muchas de las veces que les dábamos el alta y los derivamos a otros lugares, muchas veces les empezaban a sacar la medicación rápidamente y los chicos volvían nuevamente a crisis. O también los lugares donde ellos convivían tenían estas crisis, como Fernando relata en su exposición. Entonces, en principio empezó un psicólogo y un médico que tenían ganas de hacerse cargo de estos niños. Entonces los acompañaba un acompañante terapéutico y le brindaban terapia individual y también control de la medicación. De pronto nos dimos cuenta que se fue armando un dispositivo que mereció la creación de 2 equipos terapéuticos más, que hasta la actualidad funcionan, ahora con algunas diferencias por la cuestión de la pandemia. ¿Qué hacen? Ellos han hecho como un grupo que cuando vienen los chicos se sienten muy alojados, tienen los teléfonos celulares abiertos y cualquier dificultad que tengan en el lugar de residencia los llaman. Y en realidad ellos tienen más conexión con los lugares donde los chicos están en el exterior, por ejemplo, en las escuelas, por ejemplo, en algún taller, para que esas inclusiones externas se puedan mantener. A partir de la creación y el funcionamiento de este dispositivo, bajaron mucho, pero muchísimo las reinternaciones. Entonces, es un dispositivo que la gente, digamos, están muy contentos, pero también es un lugar de una relación constante con las defensorías, con los juzgados, con las escuelas. Ahora, dura hasta los 18 años, y ahí nuevamente empieza el problema, ¿dónde van? Pero me parece que más allá de a dónde van, se van con otros elementos que les permiten vivir mejor en la sociedad, que muchas veces también los vuelve a rechazar. Y hay una intervención de los organismos, pero que en el decir de los equipos es de mucha burocracia. Es decir, que tienen muy buenas intenciones, pero que al no haber lugares donde ellos se puedan alojar, bueno, muchas veces van a donde haya otro lugar, y no a lo mejor el que sería mejor para este paciente, que es uno por uno, porque cada uno tiene sus propias particularidades, como bien dijo Fernando. Bueno, yo quería comentarles de este dispositivo que tiene el Infanto y que a nuestro entender da mucho resultado. Así que lo comparto con todos. ¿Yo puedo hablar? Sí, Roberto, ¿cómo no vas a poder hablar? Quiero decir que fue excelente la presentación de Fernando, y lo de Suni, esta esperanza de modificación y este deseo de que cambien las cosas, y por el otro lado, Alberto Serrano, que en realidad, por favor apaguen el audio, por favor. El doctor Serrano, Alberto, que es un sabio en la psiquiatría, es una persona muy querible y que en realidad habla de todo un aspecto que muchas veces nosotros no lo evaluamos. El hecho, por ejemplo, ¿cuál es la cualidad? ¿Qué cualidad tiene? Porque lo que vemos son las crisis, las reacciones, que hay que medicarlo para tratar de controlarlo, de poder bajar todo el sistema de irritación, etcétera, que hace que muchas veces nosotros usamos medicaciones de adulto, algunas no aceptadas, o antirrecurrenciales que verdaderamente pueden producir situaciones difíciles a los chicos, sin una medición clara,
o benzodiazepinas, que en realidad son adictivas y pierden la memoria, etcétera, y puede ser una adicción. Entonces, pero uno lo hace por la desesperación de encontrar que el chico pueda salir de esa crisis. Pero volvemos a lo anterior en que dice Alberto, bueno, ¿qué cualidad tiene este chico? ¿Qué podría hacer? Dibujo, pintura, de qué sé yo. Hay muchas cosas y posibilidad de encontrar algo que les guste y trabajar con la familia. Nosotros hemos hecho trabajo con la doctora Blay, en realidad con las familias, la mayoría de los chicos drogadictos tenían familias disfuncionales, o abuso sexual, o intoxicación con drogas de los padres, o amenazas físicas. Y esto uno cree que en realidad los hospitales o las instituciones están atravesadas por la sociedad. O sea, los conflictos sociales se manifiestan verdaderamente con la patología en el hospital. ¿Qué hacemos con la falta, los factores vulnerables, donde chicos que no tienen afecto, chicos que no tienen familia, que no saben qué hacer con su vida? ¿Una medicación puede darles afecto? No. ¿Una medicación puede solucionarles el problema? No. Entonces, a veces me pregunto si nuestro nivel de ansiedad, como dijo el doctor Serrano, a lo mejor tenemos el poder de manejar la medicación y a veces vamos sintónicamente con el paciente aumentando la medicación a medida que la crisis avanza. Y esto me parece importante porque a veces uno recibe chicos con un montón de medicación que uno tiene que ir corrigiendo y bajándole y tratando de ver y escucharlo, como dijo Sune, o escucharlo, como dice Fernando, para ver cuáles son los problemas. Y las familias cada vez están, o sea, reconocemos que hay un 50% de pobres en el país y entonces las clases medias están bajando y entonces yo pregunto, ¿cómo hace toda esta gente para, aparte de todo lo que viene genéticamente y cuáles son, bueno, las experiencias de los padres de su infancia, que posiblemente la repiten en su descendencia? O sea, creo que es muy complejo porque a veces estamos atendiendo la falta de otras cosas de la sociedad y los chicos son el síntoma de las falencias que existen en el afuera. Me parece que a veces se nos hace imposible poder ayudarlos porque estamos insertos en una sociedad donde a veces el chico no tiene un lugar, o la familia, ¿no? Nada más, esto quería... Marcia, ¿querías hablar? Sí. Bueno, quería agradecerle tanto a los expositores como a los puntuadores y como a ustedes que han hablado realmente de todo lo que se ha hecho en nuestro hospital, teniendo en cuenta estas cuestiones que mencionaban. Y claro, en la medida que se van planteando los casos clínicos, a mí se me hace un esquema, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo psiquiátrico, todo lo que tiene que ver con lo médico, todo lo que tiene que ver con lo psicosocial y ambiental. Y creo que cada uno fue planteando un área específica y que por eso es tan importante la interdisciplina y que por eso de alguna manera, y gracias a cómo se trabaja en el TOBAR, este grupo surgió con la idea de tener gente de diferentes disciplinas para que cada uno aporte su arte. Cuando Fernando plantea estos 3 casos clínicos que también me llama la atención, yo no sé si vieron ustedes el libro de casos clínicos del DSM-5, donde va explicitando cuáles son los casos clínicos, los mencionan también con un título así como mencionó Fer, cosa que me pareció sumamente novedosa y actualizada, el chico que se porta mal, el chico rechazado y demás,
donde gracias a este perfil, Fernando presenta 3 casos totalmente distintos: un trastorno del comportamiento, un trastorno disruptivo del comportamiento, un trastorno de las emociones, y por otro lado un trastorno de retraso mental con un síntoma psicótico. O sea que prácticamente fue tomando 3 perfiles bien diferenciados, con intervenciones múltiples que tenían que ver no solamente con lo farmacológico, sino con la multidisciplina y también con las intervenciones sociales. Eso por un lado. También rescato lo que dijo Suni, porque a través de la literatura creo que uno lo que puede es entender cómo a lo largo de la historia humana, ¿no? Acá se han planteado 3 siglos nada más, o 2 siglos desde que se escribieron estas obras que ella planteaba, siempre el niño o la familia tuvo un lugar particular en la expresión sintomática de la patología. En el caso de Frankenstein realmente, yo me reía porque cuando desapareció Suni dije en broma, se la llevó Frankenstein. Te lo digo antes porque cuando escuches después la grabación me vas a querer matar, Suni. Pero dije justamente esto, porque es verdad, es el rechazo al hijo que viene con alguna patología, que es tanto lo que trabajamos aquí, que es el chico con retraso mental o el chico con TEA, donde los padres realmente muchas veces los depositan, y que esto también fue un factor que se trabajó mucho durante la gestión tuya y la del doctor Yunes, para ir buscando cómo integrar a esas familias a que aceptaran que por ahí, en vez de llevarlo a natación o de llevarlo a hacer música, ese chico lo que necesitaba era una terapia para que dentro de lo que tiene sea lo mejor que se pueda y que la familia pueda aceptar esa diferencia. Y esto se planteó de alguna manera con la puntuación de Suni. Por otro lado, con el doctor Serrano, que tiene tan amplia experiencia, no solamente en lo psiquiátrico, sino también en lo sociocultural o ambiental, pudimos ver cómo a través del trabajo en distintos lugares de Estados Unidos pudo ir adaptándose a esas culturas, que ya Erickson en la parte evolutiva lo trabajaba también, y que ahora con el doctor Serrano, con toda la experiencia que tiene, lo pudimos ver tan claramente, y adaptarse a esas culturas y ver cuáles son las necesidades, entre ellas lo deportivo. Así que, doctor, yo no hago deporte, si me lleva a Hawái a hacer surf, se lo agradezco. Así que realmente creo que fue una exposición muy amplia, muy clara, de expositores, puntuadores y discutidores, así que realmente me llena de alegría la amplitud con la cual hemos podido abordar estos casos clínicos. Muchas gracias. Claudia, que ha levantado la mano. Claudia. Sí. Mira, bueno, primero quiero agradecer la posibilidad de escuchar estos ejemplos que me parecen muy cotidianos, demasiado cotidianos, lamentablemente cotidianos, y que la única manera de revertirlos muchas veces es a través de las 2 cosas que nombraron los punteadores. Por un lado, el amor, alguien que se encariñe con alguno de estos niños y funcione como pivote para hacer una resiliencia, porque sin amor estos chicos no tienen chance, claramente, por más dispositivos, por más drogas, por más cosas que podamos poner. Alguien que lo haga sentir querido. Un niño no querido hace cosas, ¿no? Independientemente de su historia. Y otra cosa que me parece importante, que tiene que ver con la interdisciplina, yo le contaba hoy a Marcia que nosotros estamos haciendo un curso en el hospital de genética, y justo mañana yo tengo que hablar de un tema que es la epigenética. Y en una de las láminas que yo utilizo, Se entrecorta, Claudia. hablo de lo que Claudia, se llaman los hijos del pasado. Es el problema del celular, ¿viste? Yo también tengo celular. ¿No?
que estoy... Claudia, se te corta. ¿no? No te escuchamos. Que salir y estoy en un auto. ¿Me escucha? No puedo mejorar la señal. Se escucha entrecortado, Claudia. No. No. Qué lástima. Qué pena que no se oye, sí. No se oye. Sí, qué pena. Bueno. A ver si ahora... No, Claudia, no te podemos escuchar. Bueno, pero que no nos deje con la incógnita, que mande un audio por lo menos al grupo. Así no, claro, Bueno. por lo menos un reducido número nos vamos a saber. No, no. ¿Me escucha? No. No. Bueno. Ok. Claudia, no se escucha. Le voy a dar la palabra a Fernando si quiere decir algo en relación a todos los aportes que hemos recibido. Fernando. Bueno, gracias, Susana. Y bueno, la verdad que no tengo mucho más para decir porque se ha dicho muchísimo y todos los aportes fueron muy enriquecedores. Tengo más preguntas que respuestas, pero rescato 2 o 3 cositas mínimo y repito, más que nada, de alojarlo al niño o la niña como persona, como ser humano, más allá de sus síntomas disruptivos o del diagnóstico que uno necesite ponerle para poder hacer tratamientos. Rescato la cuestión de las virtudes del niño, además de los defectos, y de la familia, más allá de lo disruptiva que puede ser. Primero digo, mi familia no es disruptiva, todos somos un poquito disruptivos. Por ahí implementar las herramientas para darle una mano con su familia o lo que para el niño es su familia, porque a veces el niño, su familia es el vecino o el tío o bueno, el que uno escucha. Si uno puede escuchar al niño, podemos ir descubriendo cuál es la verdadera familia que a él le funciona. Y después la responsabilidad, tanto de los profesionales, de no funcionar como interconsultores o llamar a interconsultas, sino funcionar verdaderamente como grupo interdisciplinario, y repito lo que dije, trayendo nuestra experiencia y nuestra especialidad, pero también poniendo sobre la mesa nuestras dificultades, nuestra falta y nuestros límites. Esta es la manera de poder implementar una interdisciplina. Y finalmente, la responsabilidad del Estado. Porque estos chicos que nombré, 16 años, 13 años, ahora el segundo caso, y 9 años, no nacieron de un día para otro con este problema. Como ustedes escucharon, los tuvieron desde que nacieron. Y creo que hay una responsabilidad del Estado en detectarlo antes, detectar el problema antes. Y si no está el problema todavía, detectar los riesgos antes y hacer algunas intervenciones. Bueno, le agradezco la invitación y agradezco mucho a los puntuadores, a vos, Susana, por la coordinación y a Marcia también, como siempre. Gracias. Sí, un caso interesante, 3 casos interesantes. Claudia, tenés el teléfono sin desconectar. Está con el audio. Claudia, ¿querés seguir porque estabas hablando? Bueno, yo comentaba que entre las cosas que uno rescata de la epigenética es justamente que las experiencias del pasado, tanto del periodo embrionario fetal como de la primera infancia, son extremadamente fuertes a nivel de toda la maquinaria epigenética que después va a condicionar en la adolescencia y en la vida adulta la incapacidad de los niños para manejarse adecuadamente en ámbitos sociales, para responder adecuadamente a los requerimientos de la vida adulta.
Y bueno, justamente yo en este curso que tengo que dar justamente mañana, hablo de lo que se llaman los ecos del pasado, ¿no? O sea, que alguien responde en la vida, en la adolescencia, no con una intencionalidad, sino como puede, porque su aparato psíquico, desde lo biológico, nos ha mostrado que ha sido vulnerado en experiencias fetales, embrionarias, de la primera infancia, de manera tal que no le queda otra alternativa de funcionar de este modo, porque está marcado biológicamente así. Cuando uno se interioriza sobre estos mecanismos epigenéticos, entra justamente en el conocimiento de que todas estas situaciones de desamor, de abandono, de violencia, de abuso, no quedan escritas en el agua, como uno puede decir, sino quedan marcadas de alguna manera en nuestro aparato psíquico a través de la memoria, a través de neurotransmisores, de sustancias que están ahí de alguna manera y de regiones del cerebro que ya no van a poder funcionar adecuadamente. Se volvió a cortar. No sé es terrible. Bueno, con el celular es muy complicado. Claudia, se volvió a cortar. Agradezco mucho tenido el aguante para escuchar. Bueno, de cualquier manera te transmito que requieren información sobre el curso de epigenética que comienza mañana. Así que, bueno. Doctor Serrano, ¿quiere participar, decir algo? Porque su alocución fue muy buena y yo coincido mucho en esto que usted dice de buscar algo que le es propio de ese niño para poderlo encauzar, como puede ser la música, la gimnasia, el teatro, como una salida y un reconocimiento subjetivo de ese niño que padece. Agradezco la oportunidad que he tenido. Y ahora cuando estamos hablando de epigenética, recuerdo un autor que posiblemente no hayan conocido, que era un húngaro psicoanalítico, terapeuta familiar, Boszor Nagy, que escribió un libro clásico sobre la transmisión de valores a través de las generaciones. De valores a través de las generaciones, hace hincapié sobre eso anterior a saber de genética, porque los estudios de él fueron del año 60, 70, pero yo tuve oportunidad de conocerlo en Filadelfia. De todos modos, me impactó mucho eso y me ha quedado, y evidentemente ahora lo podemos estudiar de una manera mucho más personal, y me encanta, digamos, que tenga la oportunidad de tomar un curso o enseñar un curso sobre epigenética que recién se está reconociendo como algo importante. Repetí, Alberto, el nombre, el apellido y el libro. Su nombre es húngaro, se llama Boszor Nagy con una Z, Nagy, Nagy. Ah, claro, Nagy, sí. Conocido como uno de los pioneros de la terapia familiar. Pero la contribución grande fue eso, lo de la transmisión de valores a través de las generaciones, a través del inconsciente, lo ponía él. Pero ahora sabemos que es genético, ¿sí? ¿Puedo agregar algo? Y con eso, bueno, no. Suni Fernando había pedido la palabra, después te la doy a vos. Y la doctora Niese también, Susana. Ah, no la había visto, bueno. sí. Ellos Fernando. hechos, entonces. Solo una pequeña anécdota que me trae la idea de lo que nos trae Alberto Serrano.
recuerdo un paciente que atendíamos en un pueblo que quedaba, una ciudad que queda a varios cientos de kilómetros de Rosario, y el niño no lo podían subir a la ambulancia para traerlo por lo disruptivo que era. Vivía en un barrio con una familia que la madre le ofrecía marihuana, digamos, muy disruptivo, muy complicado para atender, y una de las cuestiones fue esa. Y bueno, en mi grupo de trabajo, donde están residentes muy ingeniosos y osados, uno de los residentes se propone para ir hasta la otra ciudad en su moto, se fue a atenderlo por su cuenta y sin seguro del hospital. Y bueno, entonces lo atendía allá, cada tanto viajaba, y un día, el niño en el hospital había roto un vidrio. Había roto un vidrio, y siempre que entraba al hospital o a los consultorios, se lo señalaba como el que rompió el vidrio, porque nadie arreglaba ese vidrio y quedaba ahí la señal de que el vidrio roto. Entonces, este concurrente tomó en cuenta, como dice Alberto, cuáles eran las virtudes de ese niño. Nosotros en la residencia siempre destacamos esta cuestión de no preguntar solo por los problemas, sino por las virtudes. Y una de las virtudes que tenía era que pintaba bien. Entonces consiguieron una madera, taparon el agujero del vidrio, donde iba el vidrio, con una madera, y él pintó un dibujo, hizo un cuadro. Y de ahí en más, el niño que entraba al hospital era el niño que había pintado el cuadro, y no el niño que había roto el vidrio. Esa anécdota quería contar. Excelente. Hermoso relato. Hermosa anécdota. Excelente. Lucila. Lo retaliativo, ¿no? Que también hace. Suni. No, me quedé pensando en lo de Fernando, es extraordinario el ejemplo, ¿no? De cuando un niño primero el acto de romper el vidrio y dejar su impronta ahí, ¿no? En una protesta, y después él mismo en lo retaliativo, en la reparación, a través del arte. Yo uso mucho el arte para los ejemplos. Y cuando yo les cuento mi pequeña anécdota, muy, muy pequeña, estaba en región sanitaria tercera, tuve que presentar la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, y la presenté con una película, que fue El pibe, de Carlitos Chaplin. Creo que es una película que no dice casi nada, porque no hay lenguaje, no hay palabras, es muda, hay muy poca referencia abajo subtitulada, pero que resume, en definitiva, lo que puede ser la vivencia de un niño y cuáles son sus derechos vulnerados y después reconocidos. Me pareció que Carlitos Chaplin, el gran genio de la cinematografía, captar extraordinariamente esa vivencia. No, eso nada más. Gracias. Doctora Agnese. Para trabajar con los niños se enganchan los niños también con el arte. Sí. Doctora Agnese. Tiene que desmutearse. Ahora sí. Gracias a todos los expositores por este brillante ateneo de los niños que generalmente nos desmoralizan porque sentimos que tenemos pocas herramientas para poder ayudarlos. O sea, creo que este enfoque que es biopsicosocial, cultural, es realmente lo que nos puede abrir un panorama más esperanzador. Hay muchas reflexiones para hacer. Yo pensé en lo que había presentado Suni con respecto a ese bebé que lloraba y que alguien, un hermano, le contó un cuento, porque pensé que eso iba a ser una fortaleza para ese bebé cuando creciera. Pienso que estos niños a los cuales estamos aludiendo han tenido un desapego desorganizado, porque vemos que una madre era querellante, otra daba droga, o sea, el vínculo
madre e hijo, nuestra hipótesis o mi hipótesis es que ha sido un vínculo desorganizado siguiendo a Bowlby y que eso también es un factor muy negativo para el desarrollo. El otro aspecto son las vulnerabilidades genéticas, ¿no? El niño que nace con un trastorno por déficit de atención o que trae a lo mejor otro gen que no podemos detectar, que le genera una vulnerabilidad en el aprendizaje o le genera una vulnerabilidad para la socialización. Estos factores intrínsecos propios del niño tienen que ser compensados con distintas estrategias de las cuales se ha hablado con mucha claridad y con mucha precisión este grupo del TOVAR, este dispositivo del TOVAR para los niños y adolescentes que se externan, es un modelo extraordinario en mi opinión. Quería agradecerle especialmente al doctor Serrano, que nos apoya y nos orienta desde su lugar en este momento, San Antonio, Texas, y que es un amigo siempre bien recibido en la Argentina. Es un faro que tenemos en San Antonio, Texas. Gracias, Alberto. Gracias a Marcia por ser tan eficiente, tan cálida y tan estimulante para todos. Gracias, Fernando. Siempre sus intervenciones me parecieron muy adecuadas. Suñi, muy bueno el romanticismo. Vale la pena tener algo de romanticismo acá en medio de la ciencia. Doctora Sosa, muy buena la coordinación. Doctor Yunes, como siempre, excelente. Tiene un equipo maravilloso y el TOVAR también es otro faro acá en Buenos Aires. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias. ¿Algún participante quiere decir algo más? Bueno, gracias a muy bueno el Ateneo. Todos han sido realmente de gran valor y es un orgullo poder participar con ustedes. Gracias, doctor. El orgullo es nuestro que usted esté con nosotros. Bueno, gracias, Fernando. Gracias, Suni. Gracias, doctor. Gracias a todos por la participación y espero vernos el próximo jueves. Marcia. Gracias, Susana, excelente. Y los invito el próximo jueves. Va a presentar la doctora Susa Mouso, Graciela para mí, unos casos clínicos, un caso clínico en particular sumamente interesante. Ya está armado el grupo de coordinación, que va a estar a cargo de la doctora Cristina Guerra, y va a puntuar dentro del doctor Paglia, del Hospital Italiano, y un antropólogo, porque es un caso de transculturación. Así que, Gracielita, que te quedaría hermosa como siempre, nos vemos el jueves que viene, dejamos el suspenso, ¿viste? Hacemos un enigmático hacemos. Así que nos encontramos de vuelta el jueves que viene a esta misma hora. Muchas gracias a todos, un Ateneo precioso. Muchas gracias para todos los que han aportado y han estado. Hasta el jueves. Gracias. Bye, 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 bye. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos. Bye. Gracias. Gracias, don Serrano.